Recuerdo aquella mañana de marzo como si fuera ayer. El sol de Madrid apenas se asomaba entre las persianas de nuestro piso en Chamberí, proyectando líneas doradas sobre las sábanas arrugadas. Era domingo, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con la tranquilidad que solo los fines de semana pueden ofrecer. Llevaba apenas unos minutos despierta, contemplando el techo y planeando mentalmente la semana que comenzaría al día siguiente, cuando el teléfono sonó con ese timbre estridente que siempre me había parecido demasiado agresivo. Carlos, mi marido, se adelantó a contestar. Yo observé distraídamente cómo su rostro cambiaba. Primero, la expresión adormilada dando paso a la confusión, luego la incredulidad, y finalmente ese gesto que nunca antes había visto en él, el horror puro dibujado en cada arruga de su frente. Sus ojos buscaron los míos a través de la habitación, y en ese momento supe que algo terrible había ocurrido. Lucía. Comenzó con voz quebrada. Sus manos temblaban mientras sostenía el auricular. Ha pasado algo. El avión de tus padres se ha estrellado durante el aterrizaje en Barajas. Me lo acaba de comunicar la Guardia Civil. Sus palabras cayeron como piedras en mi pecho, cada sílaba más pesada que la anterior. El mundo pareció detenerse, congelarse en un momento imposible de digerir. Antonio y Carmela, mis padres, que regresaban de visitar a mi hermana en Tenerife, ya no existían. La habitación empezó a girar a mi alrededor, y el aire se volvió denso, imposible de respirar. No puede ser verdad, susurré, aferrándome a la última esperanza. Debe haber un error. Pero la mirada de Carlos lo confirmaba todo. En cuestión de segundos, el suelo bajo mis pies se había desvanecido por completo. Los minutos siguientes transcurrieron como en una película mal editada, escenas confusas, saltos temporales, diálogos entrecortados. Me vestí automáticamente, sin prestar atención a lo que me ponía. Carlos llamaba a mi hermana Isabel mientras yo permanecía inmóvil frente al espejo del baño, observando a una desconocida con mi rostro. Antes del mediodía ya estábamos recorriendo los pasillos del Hospital La Paz, donde habían trasladado a las víctimas. El olor a desinfectante y medicamentos se mezclaba con el llanto contenido de familiares que, como nosotros, buscaban respuestas. Cada paso sobre el suelo de linóleo resonaba como un tambor desesperado contra mis costillas. Los fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas, iluminando rostros devastados por la tragedia. Una médica de urgencias nos recibió con ese tono profesional que intentaba ser compasivo sin quebrarse. Sus palabras técnicas sobre impacto fatal e identificación pendiente flotaban a mi alrededor sin penetrar completamente en mi comprensión. Lo único que entendí con claridad fue que no había sobrevivientes en aquella sección del avión. Entre la bruma del shock, recordé nuestra última conversación telefónica 2 días antes. Mi madre, con su acento valenciano que nunca perdió a pesar de décadas viviendo en Madrid, me había contado emocionada sobre los paseos junto al mar de las canteras. Papá había interrumpido para recordarme que debía presentar aquel proyecto en el que tanto había trabajado. Nunca dejes de perseguir tus sueños, hija, había dicho con aquella voz pausada tan característica suya. La vida es demasiado corta para conformarse. Ahora esas palabras adquirían un significado devastadoramente profético. Isabel llegó por la tarde, con los ojos hinchados y la mirada perdida. Nos abrazamos en silencio, incapaces de encontrar palabras para un dolor que excedía cualquier vocabulario conocido. Juntas completamos formularios, respondimos preguntas, firmamos documentos. La burocracia de la muerte resultaba casi obscena en su frialdad metódica. Cuando finalmente regresé a casa esa noche, el silencio del piso me golpeó como una bofetada. Carlos se había quedado para completar más trámites, y yo estaba sola con un vacío que parecía haberse instalado permanentemente en mi interior. Las fotografías familiares que adornaban las paredes parecían ahora reliquias de un tiempo que ya no volvería. Una en particular captó mi atención, mis padres en su 40 aniversario en la Plaza Mayor, sonrientes, con las luces navideñas brillando a su alrededor. La imagen resplandecía en la penumbra del salón, un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Me derrumbé en el sofá verde que mi madre me había ayudado a elegir, este color trae esperanza a cualquier hogar, había insistido, y las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente encontraron su cauce. Lloré hasta que mi cuerpo entero dolía, hasta que la habitación se desdibujó en sombras indistintas.
Con cada sollozo comprendía que nada volvería a ser como antes. La vida que conocía había terminado tan abruptamente como el vuelo que se estrelló aquella mañana, llevándose consigo no solo a mis padres sino también una parte fundamental de mí misma. Esa noche, mientras Madrid continuaba su ritmo implacable al otro lado de la ventana, supe que mi existencia se había dividido para siempre en dos tiempos distintos, antes y después de aquella llamada que lo cambió todo. Los días siguientes fueron un borrón de pésames, abrazos vacíos y arreglos funerarios. El tanatorio del cementerio de la Almudena se convirtió en nuestro hogar temporal mientras Isabel y yo nos turnábamos para recibir a familiares y amigos que llegaban con miradas compasivas y frases hechas. Eran tan jóvenes todavía, la vida es injusta, el tiempo lo cura todo. Palabras bien intencionadas que rebotaban contra mi dolor sin penetrarlo. Apenas había comenzado el duelo cuando la siguiente tormenta se desató. Fue exactamente una semana después del accidente. Había regresado del cementerio con esa extraña mezcla de agotamiento y vacío que sigue a los rituales funerarios. Me quité los zapatos negros que me habían torturado durante horas y me serví una copa de aquel vino que papá siempre guardaba para ocasiones especiales. La vida hay que celebrarla incluso en sus momentos más oscuros, solía decir. Carlos entró en el salón, pero algo en su mirada me alertó inmediatamente. Ya no era el marido compasivo que me había sostenido durante el funeral. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en mí con una expresión que no reconocí. Detrás de él, nuestro hijo Alejandro, de 25 años, mantenía la cabeza agachada, como si no pudiera sostener mi mirada. He hablado con el abogado de tus padres, comenzó Carlos con una voz que parecía pertenecer a un extraño. No había preámbulos, ni consuelo, solo una determinación helada que me erizó la piel. Según su testamento, este piso, y prácticamente todo lo demás, ahora pertenece a Alejandro. Me quedé inmóvil, la copa a medio camino hacia mis labios. ¿De qué estás hablando? La pregunta sonó débil incluso a mis propios oídos. Sin responder, Carlos se dirigió al dormitorio. El sonido de cajones abriéndose violentamente me sacó del estupor. Cuando lo seguí, lo encontré sacando mi ropa y arrojándola sin cuidado en una maleta vieja que habíamos usado para nuestro viaje a Sevilla el año anterior. ¿Qué demonios crees que haces? Mi voz subió de volumen, la incredulidad dando paso a la indignación. Esto ya no es tuyo, respondió él, sin detenerse. Ni lo que contiene. Los abuelos querían asegurar el futuro de su nieto, no el tuyo. Siempre lo supiste. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Miré hacia Alejandro, que ahora estaba en el umbral de la puerta. Busqué en sus ojos algún signo de conflicto, de duda, algo que me indicara que no estaba completamente de acuerdo con esta locura. Pero solo encontré una resolución fría que me resultó dolorosamente familiar, era la misma mirada calculadora de su padre. Mamá, es lo mejor, dijo finalmente, con una voz que intentaba sonar razonable. Los abuelos tomaron esta decisión hace años. ¿No es algo personal, no es algo personal? Las palabras resonaron en mi cabeza como una broma macabra. ¿Qué podía ser más personal que esto? Mis padres apenas enterrados, y ya estaban usando su memoria para justificar mi expulsión. Necesito ver ese testamento, exigí, plantándome frente a Carlos. Ahora mismo. Ya lo revisó el abogado, respondió secamente, continuando con su tarea. Todo está en regla. Tienes 1 hora para recoger lo imprescindible. El resto lo guardaremos. La rabia se mezcló con una incredulidad paralizante. El hombre con quien había compartido 27 años de mi vida, el padre de mi hijo, me estaba echando de mi propio hogar como si fuera una intrusa. Cada momento feliz que habíamos vivido juntos se desdibujaba ante mis ojos, revelándose como una mentira elaborada. Con manos temblorosas, tomé el control. Abrí el armario donde guardaba mis objetos más personales y comencé a seleccionar lo que podía llevarme, algunas fotografías, cartas de mis padres, el collar de perlas que mamá me había regalado en mi boda. Cada objeto pesaba como plomo entre mis dedos. Esto es lo que siempre quisiste, ¿verdad?, murmuré mientras guardaba mis medicamentos en un neceser. Una excusa para deshacerte de mí. Carlos se detuvo momentáneamente, como si considerara responder con sinceridad, pero luego continuó con su metódica tarea.
No dramatices, Lucía. Son negocios, no sentimientos. Tus padres construyeron un patrimonio y decidieron quién debía heredarlo. Fin de la historia. La frialdad de sus palabras me golpeó con más fuerza que cualquier insulto. Durante todos estos años, había vivido con un hombre capaz de reducir nuestro matrimonio a una transacción comercial. ¿Cómo no lo había visto antes? En el salón, noté que Alejandro evitaba mirar las fotografías familiares que decoraban las paredes. Aquellas donde aparecíamos los tres en la Alhambra, sonrientes bajo el sol de Granada, o la de su graduación en la Universidad Complutense, con sus abuelos radiantes de orgullo. Se movía mecánicamente, como si ejecutara un plan ensayado durante mucho tiempo. Tú también participaste en esto, dije, mirándolo directamente. No era una pregunta. Mamá, los abuelos siempre fueron claros sobre sus intenciones, respondió, con una voz que intentaba sonar conciliadora pero resultaba hueca. Papá solo está respetando sus deseos. ¿Y qué hay de mis deseos? La pregunta quedó flotando en el aire denso de la habitación. Nadie respondió. No era necesario. La respuesta estaba en cada prenda arrojada sin cuidado, en cada cajón vaciado apresuradamente, en cada mirada esquiva. Con las manos temblorosas, cerré mi pequeña maleta y recogí mi bolso. Me detuve frente al espejo del recibidor, aquel que había pertenecido a mi abuela y que siempre me había dado la bienvenida al hogar. La mujer que me devolvió la mirada parecía una extraña, ojos enrojecidos, mejillas hundidas, una palidez enfermiza en la piel que había envejecido 10 años en apenas una semana. Al cruzar el umbral, miré una última vez aquel piso en la calle Fuencarral donde había vivido mis mejores años. Cada rincón guardaba algún recuerdo, el comedor donde celebrábamos Nochebuenas, la terraza donde cuidaba las plantas con mi madre, el pequeño estudio donde mi padre me había enseñado a tocar la guitarra. Todo aquello me estaba siendo arrebatado en un solo y cruel gesto. Puedes quedarte con la mayoría de tus cosas personales, dijo Carlos desde el pasillo, como si me estuviera haciendo un gran favor. Pero este piso y todo lo que signifique algo de valor pertenece ahora a tu hijo. No respondí. Las palabras se habían agotado, igual que las lágrimas. Con el corazón convertido en piedra, crucé la puerta sabiendo que nunca regresaría como la persona que había sido hasta entonces. Las farolas de la calle proyectaban sombras alargadas mientras me alejaba arrastrando aquella maleta desvencijada, mis pasos resonando en las aceras vacías de un Madrid indiferente a mi dolor. Era principios de abril, y aunque la primavera comenzaba a insinuarse en algunos árboles del Paseo del Prado, para mí el invierno parecía haberse instalado permanentemente en el alma. No tenía un rumbo claro. Isabel vivía ahora en Tenerife, y los pocos amigos cercanos que conservaba estaban demasiado vinculados a Carlos como para ofrecerme refugio sin sentirse incómodos. Además, el orgullo herido me impedía buscar ayuda inmediata. Necesitaba un espacio donde nadie me mirara con lástima, donde pudiera procesar el doble golpe que había recibido. Terminé en una pensión modesta cerca de Atocha, un lugar anónimo frecuentado por turistas de paso y trabajadores temporales. La habitación era pequeña pero limpia, una cama individual, un armario desvencijado, un lavabo en una esquina y una ventana que daba a un patio interior donde el rumor de conversaciones en varios idiomas creaba un murmullo constante. Dejé la maleta sobre la colcha descolorida y me senté en el borde de la cama, sintiendo como las paredes parecían estrecharse a mi alrededor. El papel pintado, con un patrón de flores desteñidas, se despegaba ligeramente en las esquinas. Era un lugar tan ajeno a todo lo que había conocido, tan distante del hogar acogedor que había construido durante décadas, que la realidad de mi situación me golpeó con una claridad brutal. Estaba sola. Traicionada. Despojada. Saqué el móvil y vi varias llamadas perdidas de Isabel. No me sentía con fuerzas para explicarle lo sucedido, no todavía. ¿Cómo podría resumir en palabras la magnitud de esta traición? ¿Cómo hacerle entender que el hombre con quien había compartido mi vida y el hijo que había criado con todo mi amor me habían dado la espalda en mí? ¿Momento más vulnerable? El silencio de la habitación solo era interrumpido por el tic-tac de un viejo reloj de pared y el ocasional crujido de las tuberías. Aquel sonido monótono parecía marcar el ritmo de mis pensamientos, que rebobinaban incansablemente hacia el pasado, buscando señales que hubiera pasado por alto, indicios de la traición que se había estado gestando a mis espaldas. Recordé el día de nuestra boda en aquella pequeña iglesia de Segovia,
con los votos pronunciados bajo la mirada orgullosa de mis padres. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, había prometido Carlos con voz firme. 26 años después, esas palabras se habían revelado tan frágiles como el papel en que estaban escritas. Pensé en Alejandro, en las noches en vela cuando era pequeño y tenía fiebre, en sus primeros pasos dados hacia mis brazos abiertos, en las tardes ayudándole con los deberes de matemáticas. ¿Cómo podía ese mismo niño mirarme ahora con tal frialdad, como si fuera una extraña que obstaculizaba sus planes? El dolor dio paso a una rabia sorda que me quemaba por dentro. Tomé el bloc de notas que había sobre la mesita de noche y comencé a escribir, como lo hacía siempre que necesitaba ordenar mis pensamientos. Pero esta vez no eran simples reflexiones, eran cartas a mis padres que nunca podrían leer, confesiones desgarradoras sobre la traición que había sufrido, preguntas sin respuesta sobre dónde había fallado como esposa y madre. Las palabras fluían como sangre de una herida abierta, manchando el papel barato con tinta y lágrimas. Mamá, papá, ¿cómo pudisteis no ver quién era realmente? ¿O lo visteis y no quisisteis decírmelo? ¿Sabíais que se quedaría con todo, que me dejaría sin nada? ¿Es esto lo que queríais para mí? Escribí hasta que mis dedos se agarrotaron y la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, tiñendo la habitación de un gris azulado que resaltaba la tristeza del entorno. El agotamiento me vencía, pero el sueño parecía un lujo inalcanzable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro impasible de Carlos mientras sacaba mis pertenencias, la mirada esquiva de Alejandro mientras guardaba silencio cómplice. Me arrastré hasta el pequeño baño compartido al final del pasillo, esquivando la mirada curiosa de una huésped que salía con una toalla al hombro. Bajo el chorro débil de la ducha, dejé que el agua se llevara las lágrimas, mezclándose hasta volverse indistinguibles. Mi reflejo en el espejo empañado me mostró a una desconocida con ojos hundidos y cabello apagado, tan lejos de la mujer segura que había sido apenas una semana atrás. De vuelta en la habitación, me senté junto a la ventana y observé cómo Madrid despertaba. Trabajadores apurados camino al metro, comerciantes levantando persianas, barrenderos limpiando las aceras después de otra noche de vida madrileña. La normalidad de esas escenas cotidianas contrastaba dolorosamente con el cataclismo interior que estaba viviendo. Pero mientras el sol ascendía lentamente sobre los tejados, algo cambió dentro de mí. Quizás fue el cansancio extremo, o tal vez la claridad que a veces sigue a las noches de insomnio total. Entre las cenizas del dolor, una chispa de determinación comenzó a brillar. No podía cambiar lo sucedido, pero sí decidir cómo respondería a ello. Recordé de pronto las palabras que mi abuela Remedios solía repetir cuando enfrentaba dificultades: llorar limpia el alma, pero después hay que secarse las lágrimas y seguir adelante. Esa mujer que había sobrevivido a una guerra civil y a la pérdida de 2 hijos no habría querido verme derrotada. Con manos temblorosas pero resolución creciente, saqué mi agenda y comencé a ordenar mis pensamientos. Lo primero sería consultar a un abogado independiente. Si existía un testamento que favorecía a Alejandro, quería verlo con mis propios ojos. Necesitaba entender exactamente qué habían dispuesto mis padres. Mientras revisaba los pocos contactos que me quedaban, recordé algo que había pasado por alto en medio del shock. 2 semanas antes del accidente, mis padres habían mencionado una cita con su notario. Solo actualizaciones rutinarias, había dicho mi padre restándole importancia. En ese momento no le di mayor trascendencia, pero ahora esa información adquiría un valor incalculable. A medida que la mañana avanzaba, mi determinación se fortalecía. La mujer destrozada de la noche anterior comenzaba a ceder paso a alguien más fuerte, alguien decidida a luchar por lo que le correspondía. El dolor seguía allí, pulsando bajo cada pensamiento, pero ya no amenazaba con consumirme por completo. Antes de que el reloj marcara las 8, ya había tomado una decisión: no permitiría que la muerte de mis padres quedara manchada por esta injusticia. No dejaría que su legado fuera tergiversado por la codicia de quienes deberían haberme apoyado en el duelo. La traición había roto algo fundamental dentro de mí, una confianza que quizás nunca podría recuperarse por completo. Pero de entre los escombros de aquella noche de promesas rotas, empezaba a emerger una versión de mí misma que no sabía que existía, una mujer dispuesta a reclamar no solo lo material que le correspondía, sino también su propia dignidad. Antes de que el sol de Madrid alcanzara su cenit, ya me encontraba frente al despacho del notario don Emilio Cifuentes en la calle Velázquez. El edificio antiguo,
con su fachada de piedra caliza y puertas de madera tallada, parecía contener entre sus paredes los secretos de generaciones de madrileños. Esperé pacientemente en la sala de espera, con las manos sudorosas aferrando mi bolso donde guardaba la única foto que había logrado rescatar, mis padres en el Parque del Retiro el otoño pasado, sonrientes bajo un dosel de hojas doradas. La secretaria, una mujer de aspecto severo pero mirada amable, me condujo finalmente al despacho principal. Don Emilio, un hombre de unos 60 años con gafas de montura fina y cabello plateado, me recibió con una solemnidad que me preparó para lo peor. Doña Lucía, lamento profundamente su pérdida, comenzó, indicándome que tomara asiento en uno de los sillones de cuero gastado. Sus padres eran personas excepcionales. Gracias, respondí mecánicamente, pues había escuchado esa misma frase decenas de veces en los últimos días. Necesito saber exactamente qué disponía su testamento. Mi marido afirma que todo ha sido legado a mi hijo. Don Emilio frunció el ceño ligeramente, ajustándose las gafas con un gesto que denotaba incomodidad. Eso es inexacto, dijo finalmente, abriendo una carpeta de piel burdeos con el emblema de la notaría grabado en oro. Sus padres modificaron su testamento hace exactamente 17 días. Fue la última vez que los vi. Mi corazón dio un vuelco. ¿Modificaron el testamento? El notario asintió, extrayendo un documento con bordes dorados y sello oficial. Su expresión se volvió grave mientras me miraba directamente. Doña Lucía, sus padres dejaron instrucciones muy específicas. La totalidad de sus bienes, incluyendo el piso de Fuencarral, la casa en Cercedilla, las cuentas bancarias y las acciones en Telefónica, han sido legados a usted como única heredera. Las palabras parecieron flotar en el aire antes de penetrar completamente en mi comprensión. Un zumbido extraño llenó mis oídos mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Pero mi marido dijo que había visto el testamento, que todo era para Alejandro. Me temo que eso es imposible, interrumpió don Emilio con firmeza profesional. La única copia certificada del testamento está aquí, en esta notaría. Y puedo asegurarle que sus padres fueron extremadamente claros en sus deseos. Hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras. De hecho, mencionaron específicamente que su yerno no debía tener control sobre ninguno de los bienes bajo ninguna circunstancia. Una risa amarga escapó de mis labios antes de poder contenerla. Así que mis padres siempre habían visto a través de la fachada de Carlos. Quizás intentaron advertirme sutilmente durante años, pero yo había estado demasiado ciega para notarlo. ¿Puedo obtener una copia certificada ahora mismo? Por supuesto, asintió el notario, presionando el botón del intercomunicador para solicitar a su secretaria que preparara los documentos. También recomendaría que contactemos inmediatamente con un abogado especializado en herencias. Tengo algunos colegas excelentes que podrían. Pero yo ya no escuchaba sus recomendaciones. Mi mente trabajaba aceleradamente, procesando las implicaciones de esta revelación. Carlos había mentido descaradamente. No solo eso, había intentado robarme lo que legítimamente me pertenecía, aprovechándose de mi vulnerabilidad en el momento más doloroso de mi vida. Media hora después, salí de la notaría con una carpeta conteniendo copias certificadas del testamento y varios documentos adicionales. El peso de aquellos papeles era insignificante comparado con la carga que había llevado sobre mis hombros durante los últimos días, pero representaban algo infinitamente valioso, la verdad. Mi siguiente parada fue la funeraria. Con una determinación que no sabía que poseía, conduje hasta allí y solicité la urna con las cenizas de mis padres, que aún no habían sido reclamadas. El empleado, un hombre de rostro compasivo y manos sorprendentemente delicadas para su corpulencia, me entregó una urna de caoba pulida con detalles en plata. Su peso era tanto físico como espiritual, una presencia tangible del legado que ahora me correspondía proteger. Mientras colocaba la urna cuidadosamente en el asiento del copiloto, una extraña calma descendió sobre mí. Ya no sentía la desesperación abrumadora de los días anteriores, sino una resolución tranquila y firme. Mis padres me habían confiado no solo sus posesiones materiales, sino también la responsabilidad de honrar su memoria con dignidad. En un café cercano al Parque del Oeste, me senté junto a la ventana y ensayé mentalmente las palabras que diría al enfrentarme a Carlos y Alejandro.
No sería una confrontación nacida de la venganza, aunque el deseo de justicia ardía intensamente en mi interior. Sería, ante todo, la reivindicación de la verdad frente a la mentira, de la lealtad frente a la traición. Mientras observaba a las parejas de ancianos que paseaban por el parque, algunos cogidos del brazo con esa familiaridad que solo décadas de vida compartida pueden crear, pensé en mis padres. En cómo habían construido juntos una vida basada en el respeto mutuo y el amor incondicional. En cómo me habían enseñado, con su ejemplo más que con palabras, lo que significaba la integridad. No os defraudaré, susurré hacia la urna que descansaba junto a mí, como si pudieran escucharme a través de la madera pulida. El camarero me miró con curiosidad al traerme el café que apenas toqué. Quizás pensó que era una más de esas personas solitarias que hablan consigo mismas en los rincones de las cafeterías madrileñas. No podía imaginar que, en realidad, estaba teniendo la conversación más importante de mi vida, la que marcaría el fin de un capítulo doloroso y el comienzo de otro lleno de incertidumbre pero también de autenticidad. Cuando finalmente pagué la cuenta y volví al coche, el cielo de Madrid se había teñido con los tonos anaranjados del atardecer. Las nubes, recortadas contra el horizonte urbano, parecían mensajeras de un cambio inminente. Respiré profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones con renovada energía. Arranqué el motor y me dirigí hacia la que hasta hace poco había sido mi casa. Mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos, pero mi respiración permanecía constante y mis pensamientos, claros como nunca. A medida que las calles familiares desfilaban a mi lado, recordé todas las veces que había recorrido ese mismo camino sin imaginar jamás que un día lo haría como una extraña, como alguien que regresa para reclamar lo que le pertenece. Los barrios fueron cambiando gradualmente, desde el bullicio comercial del centro hasta la zona residencial donde se ubicaba mi piso. Al detener el coche frente al edificio de ladrillo rojo, sentí un nudo en la garganta. Tantos recuerdos estaban impregnados en esas paredes, cumpleaños celebrados en la terraza, cenas navideñas alrededor de la mesa del comedor, discusiones acaloradas y reconciliaciones dulces. Todo aquello parecía pertenecer a otra vida, una que había terminado abruptamente pero cuyas cenizas, literal y figuradamente, ahora sostenía entre mis manos. Con la urna firmemente sujeta bajo el brazo y la carpeta de documentos en la otra mano, crucé la acera hasta la puerta del edificio. El portero, Manolo, me saludó con una mezcla de sorpresa y alivio. Doña Lucía, qué alegría verla. Don Carlos nos dijo que se había ido a Valencia por un tiempo. Así que esa era la historia que había inventado para explicar mi ausencia. Otra mentira más para añadir a la colección. Solo fue una breve ausencia, Manolo, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ahora he vuelto para quedarme. Mientras subía en el ascensor hasta el 5º piso, ensayé una última vez las palabras que diría. No serían las palabras de una víctima, sino las de una superviviente. No hablaría desde el rencor, sino desde la certeza de estar haciendo lo correcto. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, avancé por el pasillo con paso firme. El ritmo de mis tacones sobre el mármol marcaba el compás de mi determinación. Me detuve frente a la puerta familiar, respiré hondo, y con la mano que no sostenía la urna, llamé firmemente. El momento de la verdad había llegado. Los segundos que siguieron a mi llamada parecieron estirarse eternamente. Escuché pasos acercándose al otro lado, una pausa, seguramente para mirar por la mirilla, y finalmente el sonido metálico de la cerradura girando. La puerta se abrió lentamente, revelando a Carlos con expresión desencajada, como si estuviera viendo un fantasma. Al reconocerme plenamente, dio un paso involuntario hacia atrás, tropezando ligeramente con la alfombra del recibidor. Sus ojos se posaron primero en mi rostro, luego en la urna que sostenía con reverencia, y finalmente en la carpeta con los documentos oficiales. Vi cómo su semblante iba transformándose, de la sorpresa inicial al miedo, del miedo a un tipo de pánico que nunca había presenciado en él durante nuestros años juntos. Lucía. Comenzó, pero su voz se quebró antes de poder formar una frase coherente. Permanecí en silencio, sosteniendo su mirada mientras la comprensión de lo que estaba ocurriendo se asentaba lentamente en su conciencia. Alejandro apareció desde el pasillo, atraído por el sonido de la puerta. Al verme, se detuvo en seco, con la misma expresión de incredulidad que su padre. «¿Mamá?»,
Su voz sonaba más joven de lo que recordaba, casi como cuando era adolescente y lo descubría haciendo algo indebido. ¿Puedo pasar?, pregunté con una calma que contrastaba radicalmente con la tensión palpable en el ambiente. No esperé respuesta, avancé entre ellos hacia el salón, donde coloqué cuidadosamente la urna sobre la mesa de centro. La estancia permanecía prácticamente igual que cuando me fui, como si mi ausencia hubiera congelado el tiempo dentro de aquellas paredes. Las mismas fotografías en las estanterías, los mismos cojines en el sofá, incluso la misma revista a medio leer que había dejado sobre la mesa auxiliar. La única diferencia era el pesado silencio que había reemplazado la calidez habitual del hogar. Carlos entró tras de mí, seguido por Alejandro. Ambos mantenían una distancia prudencial, como si temieran lo que pudiera hacer o decir a continuación. La dinámica de poder había cambiado sutilmente, ya no era yo quien se sentía vulnerable. «Vengo de la notaría de don Emilio Cifuentes», anuncié, sacando los documentos de la carpeta y colocándolos sobre la mesa, junto a la urna. El sello dorado del notario brillaba bajo la luz de la tarde que se filtraba por los ventanales. Y parece que ha habido un malentendido respecto a la voluntad de mis padres. Carlos se tensó visiblemente. Su mirada saltaba nerviosamente entre los documentos, la urna y mi rostro sereno. Por primera vez en nuestra relación, lo vi completamente desarmado, sin la máscara de seguridad y control que siempre había portado. Nosotros. Balbuceó, buscando desesperadamente una explicación que pudiera salvarlo. El abogado nos informó. No hubo ningún abogado, Carlos, le interrumpí con voz tranquila pero firme. Al menos, no uno que haya visto realmente el testamento de mis padres. Alejandro dio un paso adelante, con las manos extendidas en un gesto conciliador. Mamá, esto es un malentendido. Papá recibió una llamada. ¿De quién, exactamente?, pregunté, dirigiendo mi atención hacia mi hijo. Sus ojos, tan parecidos a los míos, no podían sostener mi mirada directa. ¿De qué bufete? ¿Cuándo? ¿Cómo se llamaba este supuesto abogado? El silencio que siguió a mis preguntas fue más elocuente que cualquier confesión. Vi cómo la realidad se asentaba en la expresión de Alejandro. Había sido engañado también, aunque quizás no del todo. Tal vez había preferido no hacer demasiadas preguntas cuando la perspectiva de heredar un patrimonio considerable se presentó ante él. El testamento es muy claro, continué, señalando los documentos sobre la mesa. Las propiedades, las cuentas, todo fue legado a mí. Mis padres modificaron su testamento justo antes del accidente, como si de alguna manera hubieran presentido que algo así podría ocurrir. Carlos se dejó caer pesadamente en el sillón, con la cabeza entre las manos. La postura de un hombre derrotado, atrapado en su propia red de mentiras. Alejandro permanecía inmóvil en el centro de la habitación, como suspendido entre la lealtad a su padre y el impacto de la verdad que acababa de ser revelada. Por un momento, dejé que el silencio hablara por sí mismo. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac implacable, subrayando la gravedad del momento. Afuera, Madrid continuaba su ritmo habitual, bocinas de coches, risas de niños en el parque cercano, la vida fluyendo ajena a los pequeños dramas que se desarrollaban tras las ventanas de los hogares. Finalmente, Carlos levantó la mirada. En sus ojos vi algo que nunca había estado presente antes, vergüenza genuina. Fue algo impulsivo, comenzó con voz apenas audible. Cuando mencionaste que tus padres habían modificado el testamento, asumí que sería para proteger su patrimonio de posibles impuestos de sucesión. Pensé que si actuaba rápido, podría apropiarte de todo antes de que yo descubriera la verdad, completé por él. No era una pregunta, sino una constatación de los hechos. Asintió levemente, incapaz de articular la admisión en voz alta. Alejandro se acercó, con una expresión que mezclaba culpa y confusión. Mamá, yo no sabía. Papá me dijo que los abuelos habían dejado todo a mi nombre para proteger el patrimonio familiar, que era temporal, una cuestión legal. Una parte de mí quería creerle. Era mi hijo, después de todo, el niño que había sostenido en mis brazos, a quien había enseñado sus primeras palabras. Pero los años no pasan en vano, y el joven que tenía ante mí ya no era aquel niño inocente. ¿Y no te pareció extraño que coincidiera justo con el momento en que yo estaba más vulnerable?
pregunté, manteniendo un tono conversacional que contrastaba con la gravedad de mis palabras. ¿No te resultó sospechoso que tu padre me echara de casa apenas una semana después del funeral? Su silencio fue respuesta suficiente. Quizás no había sido el arquitecto del engaño, pero había elegido ser cómplice por omisión. Me acerqué a la urna y posé suavemente mi mano sobre ella. El contacto con la madera pulida me transmitió una extraña fortaleza, como si mis padres estuvieran allí, apoyándome en ese momento crucial. No he venido buscando venganza, dije finalmente, mirándolos a ambos. He venido a reclamar lo que es mío por derecho y por voluntad expresa de mis padres. Y he venido a deciros que, a pesar de todo, os perdono. Las palabras salieron de mis labios antes incluso de que mi mente pudiera procesarlas completamente. No era el perdón nacido de la debilidad o la resignación, sino el que surge de la fortaleza interior, de la comprensión de que el rencor solo consume a quien lo alberga. Carlos me miró con incredulidad. ¿Nos perdonas? Después de todo lo que... Os perdono, repetí con firmeza. No por vosotros, sino por mí. Porque no quiero que el odio ocupe el espacio que el amor de mis padres dejó en mi corazón. El poder entre nosotros había cambiado definitivamente. Ya no era la esposa traicionada, la madre desplazada. Era una mujer en plena posesión de su verdad y su dignidad, capaz de extender el perdón incluso a quienes no lo merecían. Tenéis una semana para recoger vuestras pertenencias personales, añadí, recogiendo los documentos y colocándolos nuevamente en la carpeta. El piso es mío legalmente, como consta en estos documentos. Mi abogado se pondrá en contacto con vosotros para gestionar los detalles. Alejandro dio un paso hacia mí, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Mamá, lo siento mucho. No pensé que... Lo sé, respondí, permitiendo que un atisbo de ternura maternal se filtrara en mi voz. Pero las decisiones tienen consecuencias, hijo. Y esta es una lección que ambos debéis aprender. Me dirigí hacia la puerta con la misma determinación tranquila con la que había entrado. La urna con las cenizas de mis padres seguía sobre la mesa, un recordatorio silencioso de su presencia constante en mi vida, incluso después de su partida física. Volveré mañana por la tarde, dije desde el umbral. Necesito tiempo para pensar en cómo proceder a partir de ahora. Carlos se levantó bruscamente. Lucía, espera. Podemos hablar de esto, llegar a un acuerdo. Me giré para mirarlo una última vez, observando realmente al hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida. Ya no veía al compañero que había amado, sino a un extraño cuya verdadera naturaleza solo ahora se revelaba completamente. No hay nada más que hablar, Carlos. La verdad ha hablado por sí misma. Y con esas palabras, cerré la puerta tras de mí, no como quien abandona su hogar, sino como quien finalmente regresa a él, dispuesta a reconstruir lo que la traición había intentado destruir. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de cambios y decisiones. Carlos se trasladó temporalmente a un pequeño apartamento en Argüelles, mientras Alejandro optó por irse a vivir con un amigo en Malasaña hasta encontrar algo definitivo. La distancia física entre nosotros pareció necesaria para que cada uno pudiera procesar lo ocurrido y decidir qué camino tomar a continuación. Mayo despuntaba en Madrid con una explosión de color y vida que contrastaba con el invierno emocional del que lentamente iba emergiendo. Pasaba largas horas en el pequeño jardín comunitario del edificio, donde mis padres solían sentarse a leer en las tardes de verano. Allí, entre los rosales que mi madre había plantado y el limonero que mi padre cuidaba con devoción, encontraba una extraña paz que no sabía que necesitaba. Una mañana particularmente luminosa, tomé la decisión que había estado gestándose en mi interior durante días. Llamé a Isabel, quien había regresado a Madrid tras enterarse de todo lo sucedido, y juntas fuimos a un vivero en las afueras de la ciudad. ¿Estás segura de esto?, preguntó mi hermana mientras examinábamos diversos árboles jóvenes. Papá y mamá nunca fueron muy explícitos sobre sus deseos. No necesitaban serlo, respondí, deteniéndome frente a un pequeño olivo de tronco retorcido y hojas plateadas. Ellos amaban la tierra, las raíces, lo que permanece. No hay mejor lugar para ellos que este. Escogimos el olivo, símbolo de paz y longevidad en nuestra cultura mediterránea.
el viverista, un hombre mayor con manos encallecidas por décadas de trabajo con la tierra, nos aseguró que era una variedad resistente, capaz de sobrevivir incluso en las condiciones urbanas de nuestro pequeño jardín. Estos árboles tienen memoria, nos dijo mientras lo preparaba para el traslado. Pueden vivir cientos de años si se les cuida adecuadamente. Los antiguos creían que albergaban los espíritus de los antepasados. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Esa tarde, con la ayuda del portero Manolo y de Isabel, cavamos un pequeño hoyo en la esquina más soleada del jardín comunitario. Los vecinos, conocedores de nuestra pérdida, habían dado su consentimiento unánime para este pequeño memorial viviente. Bajo un cielo que comenzaba a teñirse con los tonos cálidos del atardecer madrileño, abrimos la urna que contenía las cenizas de mis padres. Con movimientos pausados, casi ceremoniales, mezclamos sus restos con la tierra negra y húmeda que acogería al olivo. Os dejo donde siempre fuisteis más felices, susurré mientras mis manos acariciaban la tierra. En un lugar donde podréis crecer de nuevo, donde vuestra presencia nutrirá la vida en vez de quedar encerrada en el olvido. Isabel, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas, sostuvo el joven árbol mientras lo colocábamos cuidadosamente en el hoyo. Sus raíces, delicadas pero prometedoras, se entrelazaron con la tierra enriquecida por las cenizas de nuestros padres en un abrazo que trascendía la muerte misma. Mientras cubríamos el hoyo y regábamos abundantemente la nueva plantación, sentí que algo se transformaba en mi interior. El dolor seguía ahí, una presencia constante pero ya no paralizante. Se había convertido en algo distinto, un espacio desde el cual podía emerger un nuevo comienzo. Los días siguientes los dediqué a renovar el piso que había sido nuestro hogar familiar. Pinté las paredes de colores claros, reemplacé muebles cargados de recuerdos dolorosos y reorganicé los espacios para que reflejaran mi nueva realidad. No era un acto de borrar el pasado, sino de honrarlo permitiéndome avanzar. Una tarde, mientras limpiaba un viejo aparador, encontré una caja de fotografías olvidada. Eran imágenes de los primeros años, Carlos y yo recién casados, Alejandro de bebé, vacaciones familiares en Cádiz y Asturias. Me senté en el suelo del salón y las examiné una por una, permitiendo que los recuerdos fluyeran libremente sin intentar reprimirlos. Fue entonces cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Alejandro, pálido y visiblemente nervioso. En sus manos llevaba un ramo de camelias, las flores favoritas de mi madre. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz insegura, tan diferente de la frialdad que había mostrado semanas atrás. Le hice un gesto para que entrara, observando cómo sus ojos recorrían el espacio transformado. «Has cambiado muchas cosas», comentó, deteniéndose frente a las fotografías esparcidas por el suelo. «Era necesario», respondí simplemente. Se arrodilló junto a mí y tomó una fotografía donde aparecíamos los tres en la Feria de Abril de Sevilla, sonrientes bajo un cielo lleno de farolillos de colores. Yo llevaba un vestido de flamenca azul, y él, apenas un niño de 6 años, lucía un pequeño traje cordobés. «Mamá, yo», comenzó, con la voz quebrada por la emoción. «No tengo excusa para lo que hice, para mi silencio cómplice. Dejé que la ambición y las mentiras de papá nublaran mi juicio. No respondí inmediatamente. Parte de mí quería protegerlo, asegurarle que todo estaba perdonado, como había hecho tantas veces durante su infancia cuando cometía pequeñas travesuras. Pero ya no era un niño, y esta no había sido una simple travesura. ¿Por qué, Alejandro? Necesito entenderlo». Dejó la fotografía y suspiró profundamente. Papá me convenció de que los abuelos habían tomado esa decisión para evitar impuestos, que era temporal, un tecnicismo legal, explicó, sin atreverse a mirarme directamente. Pero cuando te vi marcharte con apenas una maleta, supe que algo no estaba bien. Debí haber preguntado más, debí haber cuestionado sus intenciones. Pero no lo hiciste, señalé, sin dureza pero con firmeza. No, no lo hice, admitió. Y he tenido que vivir con esa culpa cada día desde entonces. Papá ha estado destrozado, ¿sabes? No por perder el piso o el dinero, sino por lo que hizo, por cómo te trató. No me sorprendió escuchar aquello. Carlos siempre había sido un hombre de arrepentimientos tardíos, de lamentaciones cuando ya era demasiado tarde para rectificar. ¿Has venido como mensajero suyo?, pregunté,
recogiendo las fotografías y colocándolas nuevamente en su caja. No, respondió rápidamente. He venido por mí mismo, para pedirte perdón y para preguntarte si aún hay espacio para mí en tu vida. La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de significado y posibilidades. Miré a mi hijo, este joven adulto que había cometido errores pero que ahora parecía genuinamente arrepentido, buscando un camino de regreso hacia el amor incondicional que alguna vez había dado por sentado. El perdón no es un punto de llegada, Alejandro, dije finalmente. Es un camino que recorremos juntos, día a día. No puedo prometerte que todo volverá a ser como antes, pero puedo prometerte que estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Extendió tímidamente su mano hacia la mía, un gesto simple pero cargado de significado. La tomé, sintiendo la conexión que, a pesar de todo, nunca había desaparecido completamente. Ven, le dije, levantándome. Quiero mostrarte algo. Lo conduje hasta el pequeño jardín comunitario donde, protegido por una valla decorativa recién instalada, el joven olivo comenzaba a adaptarse a su nuevo hogar. Sus hojas plateadas brillaban bajo el sol primaveral, y ya se podían apreciar algunos brotes nuevos emergiendo entre las ramas. Aquí están los abuelos ahora, expliqué mientras nos acercábamos. No encerrados en una urna, sino libres para crecer, para ser parte de algo vivo. Alejandro se arrodilló junto al árbol, acariciando con reverencia sus hojas. Es perfecto, murmuró. A ellos les habría encantado. Permanecimos en silencio durante unos minutos, simplemente contemplando la pequeña vida que emergía de la tierra nutrida por la muerte. Un ciclo eterno de pérdida y renovación del que todos formábamos parte. Mamá, dijo finalmente Alejandro, incorporándose. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero puedo ayudarte con la renovación del piso. Estudié diseño de interiores, y quizás podría. Me encantaría, respondí con sinceridad. No era solo una cuestión de ayuda práctica, era una oportunidad para reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas, más honestas. En las semanas siguientes, Alejandro y yo trabajamos juntos en la transformación del hogar. No hablamos de Carlos, aunque sabía por mi hijo que estaba buscando ayuda profesional para enfrentar sus propios demonios. Quizás algún día podríamos tener una conversación civilizada, pero ese momento aún parecía lejano. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a instalar unas nuevas estanterías en lo que había sido el despacho de su padre y ahora se convertiría en mi estudio de pintura, un hobby abandonado durante demasiado tiempo, me detuve en el umbral para contemplar la escena. El sol entraba a raudales por los ventanales recién limpiados, iluminando el rostro concentrado de mi hijo. En la radio sonaba una vieja canción de Serrat que mi padre solía tararear mientras trabajaba en el jardín. Afuera, la vida de Madrid continuaba su curso inexorable, sirenas lejanas, conversaciones de vecinos, el pregón de un vendedor ambulante. En ese momento comprendí que el hogar no está definido por paredes o testamentos, sino por la fortaleza que cultivamos en nuestro interior. De la tragedia habían surgido raíces más profundas que cualquier dolor, capaces de sostenerme incluso en los momentos más oscuros. Y finalmente, como aquel pequeño olivo en el jardín, yo también estaba lista para florecer de nuevo.